poder meditar en las Sagradas Escrituras. Les invito a abrir sus Biblias en el libro del Génesis. Vamos a continuar con ese precioso relato bíblico allá en el capítulo número 2. Libro del Génesis, capítulo número 2. Vamos a leer desde el versículo número 4. Génesis, capítulo número 2, verso número 4. ¿Lo tiene? Y leemos la palabra de nuestro Dios. Hasta el verso número 6 vamos a leer. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Verso número 5, léalo por favor. Sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Hasta allí la lectura de la palabra. Vamos a inclinar el rostro y hagamos una breve oración. Padre Celestial, te agradecemos infinitamente por tus misericordias otorgadas en este día. Gracias porque nos permites, oh Dios, estar aquí en tu casa, porque nos das, Señor amado, Padre, esta preciosa oportunidad en la cual, oh Dios, tus hijos y Señor vienen a escuchar de tu voz, de tu palabra. Que sean ellos, oh Dios, pues, sacando el mejor provecho espiritual en este tiempo, oh mi Dios, en el cual de seguro su palabra siempre tiene ese alimento fresco para alimentarnos. Suplico, oh Dios, que conforme a esas pues misericordias que manifiestes en este día, hablándole no solamente a tus hijos, a tu pueblo, sino a aquellos que han venido también, oh Dios, Padre, de pronto, motivados, Padre, por querer saber algo de ti. Háblales tú, mi Señor, manifiesta tu gracia, manifiesta tu misericordia, no solamente, Padre, en aquellos que han podido ser redimidos, sino que también están aquí, oh Dios, a la expectativa de un milagro. Señor amado, pues conforme a la necesidad del cuerpo, del alma y del espíritu, Señor, manifiesta tu gracia para todos y cada uno de nosotros. Te lo suplico, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el libro del Génesis, capítulo número 2, versículos número 4 al 6, se nos hace una síntesis, es decir, un pequeño extracto de todo lo ocurrido en el capítulo primero. Es decir, que allí usted encontrará en 3 versículos todo lo que se manifestó en aquellos 6 primeros días de la creación. Ya hemos visto domingo a domingo, día a día, cómo Dios iba elaborando de la nada un todo. Hemos podido considerar de qué manera la tierra al inicio estaba desordenada, vacía. Luego cómo Dios comenzó a hacer dentro de ese desorden y de esa vaciedad, comenzó a llenarla, comenzó a abrirse paso, disipando las tinieblas, haciendo la luz, luego poniendo a las aguas, tanto en las partes más altas como en las profundidades de la tierra, para poder luego darle paso, no solamente a la creación de las estrellas, de los astros, tanto mayor y menor como lo es el sol y la luna, sino que luego también el agua habría de producir seres vivientes. Esta también tenía la labor de producir toda planta, toda hierba y árbol. Luego Dios se encargaría de que la tierra también produjera seres vivos. Y al último, en el último día, en el día sexto, Dios también le diría juntamente a su, diríamos, equipo de trabajo, a su Hijo y al Espíritu Santo, para poder concentrarse en la formación del hombre.
Es allí, sí, a manera de una síntesis, cuando vamos al verso 4 y le ruego me acompañe, donde nuevamente se nos recuerda esa labor, donde se nos dice, estos son los orígenes o los inicios de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Ya vamos a verlo más adelante, si así nos lo permite el tiempo, que de la creación, si Dios se volverá a concentrar en la elaboración o formación del hombre. Pero, mientras tanto, nos dice ahora en el verso 5, y toda planta, si fue hecha, y toda planta del campo, antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo, antes que naciese. Y dice allí más adelante, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había tampoco hombre para que la labrase. Mi amado hermano, este precedente que tenemos aquí en el verso 5 nos sirve, y me adelanto obviamente mucho más, a un acontecimiento que luego Dios lo tomaría como precedente de juicio y de castigo para traer sobre la generación, diríamos, de Noé, la aniquilación de todo ser vivo. Le digo esto porque para aquel entonces, como la Biblia nos lo menciona, si toda la tierra estaba siendo regada, como lo dice la Biblia, por un vapor de agua que sí se encargaba de sostener el ecosistema. De allí que cuando Noé predicaba o anunciaba en medio de su generación que él sería arrasada toda forma de vida a través de un diluvio, de seguro su mensaje no causó para ellos ningún tipo de aceptación, porque la lluvia todavía no estaba dispuesta para el hombre. Amado, Dios se encargaría luego de tomar esa agua para volverla contra su creación, para exterminarla. Pero eso, vuelvo y repito, lo veremos mucho más adelante. Ahora bien, algo es importante reconsiderar, luego de la lectura del versículo número 5. Dios se encarga de sostener todo el ecosistema. Así también Dios nos dice a nosotros, si usted me acompaña, por favor, quisiera recordarle algo que dijo Jesús acerca también de nosotros, allá en el Evangelio de Mateo, capítulo número 10, verso 31. Acompáñenme, por favor, rápidamente para poder avanzar en el estudio de la palabra. Dice la Escritura en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 10, versículo 31. Dice la Escritura, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Mi amado hermano, Dios tuvo, diríamos, el cuidado especial de encargar de regar toda la faz de la tierra, preocupándose de cada planta, de cada árbol, de cada, diríamos, en sí mismo, de cada cosa que él había, en este caso, creado. Y dice la Escritura que él la sostuvo, le dio el mantenimiento, haciendo que un vapor de agua, en el capítulo 2, verso número 5, regase toda la faz, verso 6, perdón, toda la faz de la tierra. Mi amado, si Dios tuvo tanto cuidado, de lo que no eran los hombres, y les dio esa atención, adecuada, ¿cuánto más no nos la podrá otorgar a nosotros? Yo entiendo que muchos podrían estar pensando y decir, pero yo no siento que Dios esté al pendiente de mis necesidades. Yo no siento que Dios esté velando por mi integridad, ni mucho menos que me esté dando la provisión necesaria. Amados hermanos y amigos, debemos de entender que si bien es cierto, Dios no desea el mal del hombre. De hecho, Jesús anunciaba en el Evangelio que le dio a su pueblo que Él no había venido para matar a los hombres, sino para más bien salvar a los hombres. Es bien también sabido que el hombre, con su libre albedrío, decide también su rumbo en esta tierra. ¿A qué me estoy refiriendo? Todo lo que el hombre cosecha, todo lo que el hombre siembra, si eso también cosechará. Mi amado,
es necesario entender que nosotros como seres humanos somos o tenemos una responsabilidad con lo que Dios ha dispuesto en nuestras manos. Dios nos ha mandado, mi querido hermano, sin vicios, nos ha mandado, diríamos, con salud, pero nosotros, una vez implantados en esta tierra, buscamos muchas perversidades. Y esto, obviamente, no se dejará esperar para facturar en contra, sí, de nuestra salud, en contra de nuestras finanzas, en contra de nuestra estabilidad en el hogar, trayendo guerra, trayendo paz, trayendo miseria, enfermedad y muerte. ¿Qué es lo que quiero decir a manera de un breve resumen? No le echemos la culpa a Dios si nos está yendo mal en la vida. Más bien podríamos decir que hemos sido malos administradores de las bendiciones que Dios día a día nos sigue otorgando. No me podría usted dejar mentir. Usted, creo que al igual que yo, estamos en este mundo y vemos el entorno, y por allí, inclusive hasta de pasada, yo he visto a personas que salen de su trabajo de jornal, de albañil, de carpintero, y lo primero que hacen cobrando la semana es: vamos a pegarnos unas heladas, y se meten en la primera cantina que encuentran. Mi amado, yo le pregunto, ¿cómo no poder decir que Dios le ha bendecido, pero Él ha hecho mal uso de esa bendición? Mi amado, no nos quejemos o no responsabilicemos a Dios de que nos va mal en esta tierra. Dios tiene cuidado, lo ha dicho en el Evangelio de Mateo, aún de los pajarillos. Y dice el mismo texto: ¿no valéis mucho más vosotros? Más adelante quisiera también leer, porque es necesario dar esta pauta, si dentro de este versículo número 6, allá en el libro de los Salmos, en el capítulo número 3. Acompáñeme, por favor. Dice allá en el verso 4 y 5, nos dice lo siguiente. Salmo capítulo número 3, verso número 4 al 5. ¿Lo tiene? Dice la Escritura, sí, leo desde el verso 3 para tomar hilación, obviamente, en la lectura. Mas tú, Jehová, eres escudo o protección, que es lo que implica eso. Eres escudo alrededor de mí. Mi gloria y el que levanta, dice allí, mi cabeza. Verso 4. Con mi voz clamé a Jehová, y Él me respondió desde su monte santo. Y aquí quiero llegar, verso 5. Yo me acosté, ¿sí?, y dormí. Eso implica, de alguna forma, sí, un abandono en las manos de Dios. Yo me acosté y dormí. A veces nos pasa a nosotros lo contrario, sobre todo cuando hay necesidades. Nos acostamos, pero no podemos dormir. Versículo 5 sigue diciendo: y desperté porque Jehová ¿qué dice allí? Me sustentaba. Mi amado, esa confianza absoluta puede venir a tu vida, pero cuando obviamente comiences también a contemplar en tu vida, sí, la gracia de este Dios maravilloso, que quiere obviamente manifestarse a ti, pero tú no le has permitido, sí, que lo haga. Dice más adelante, y acompáñame al libro del Salmo 71, más adelante en el mismo libro, en el libro de los Salmos, capítulo número 71, nos dice el Señor lo siguiente allá en el versículo, sí, número 4 al verso número 6. ¿Lo tiene? Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza. Seguridad, ¿desde cuándo? ¿Desde qué tiempo? Seguridad mía desde mi juventud. Y mira lo que dice el verso 6. En ti he sido sustentado. Y mira, ¿desde dónde ha sido sustentado? Lo que pasa es que nosotros no recordamos estas cosas, pero la Biblia nos la recuerda. En ti he sido sustentado desde el vientre, desde las entrañas de mi madre. Tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre, dice allí, la alabanza. No, hermano, que amigo,
Dios tiene cuidado aún desde dónde, desde las entrañas de nuestra madre. Mi amado, si Dios pues cuida, si como lo dice el versículo 6, allá en el capítulo 2 del Génesis, cuida aún de la vegetación, haciendo como lo dice el verso 6, que un vapor si riegue toda la faz de la tierra, ¿cuánto más no podrá cuidar de cada uno de sus hijos que somos hechos a su imagen y a su semejanza? Ahora, adentro en el texto donde la verdad quería llegar, verso número 7. Nos dice el Señor, y ponga atención por favor, y acompáñeme con su vista en la lectura. Entonces, recuerda que esto es una síntesis de la creación. Entonces, Jehová Dios formó al hombre. ¿De dónde lo formó? Formó al hombre del polvo de la tierra. Quisiera ir haciendo paradas dentro de la lectura. Formó al hombre ¿de dónde? ¿De dónde lo formó? Dirá cualquiera, pero a mí no me ha formado del polvo. Bueno, diríamos que nosotros si venimos o entramos al mundo a través del vientre de nuestra madre. Pero debemos de entender, mi querido hermano, de que si en su estado original el hombre fue creado de manera inicial a través de una materia prima. ¿Cuál es esa materia prima? El polvo de la tierra. De allí que no es de pronto de asombrar que si alguien luego de que muere pida que sea cremado, si se hace ¿qué cosa a través del fuego? Cenizas. Que no es otra cosa más que polvo. Si usted, y no me dejará mentir, puede ser que lo tome de manera graciosa. Cuando usted, mi amado hermano, o amigo, hace deporte o suda un poco, a veces a los niños sobre todo, se les hacen unos preciosos collares en el cuello. ¿De qué es la pregunta? Si usted se restrega detrás de las orejas, mire, y hace esto con algo de presión, ¿qué puede sacar de allí? ¿Partículas de qué? De tierra. Y usted dice, ¿cómo así? De hecho, cuando dormimos, la dermis, todos los días, mi amado, va mudando, va muriendo la piel y muda por una piel nueva. De allí que, mi amado hermano, la mayor cantidad de polvo del hogar no viene necesariamente de fuera de la casa. Viene de nuestros propios recipientes, nuestros propios cuerpos. ¿Por qué? Porque, mi amado hermano, en nosotros todavía se mantiene esa consistencia dentro de la creación del ser humano. Somos hechos ¿de qué? Del polvo de la tierra. Esto, obviamente, Dios así lo dispuso para que en nuestra humillación, diríamos, en cuanto a la pobreza de la materia que Dios utiliza, su grandeza se manifiesta en estos vasos de barro. Dice la Escritura, y quisiera por favor que me acompañara al Nuevo Testamento. Venga conmigo, por favor. Vayamos al Nuevo Testamento y veamos qué nos declara también la Escritura con respecto a esto que le digo. Dice el Señor en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, puede ponerlo como un texto de referencia al margen de su Biblia, para que lo pueda también hacer saber a otros que lo demanden. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo número 4, el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia, hace notoria esta referencia bíblica, que creo que calza muy bien con lo que estamos leyendo en Génesis capítulo 2. En el capítulo 4, versículo número 7, mira por favor con detenimiento lo siguiente. Pero tenemos, él hablando de la salvación,
y de toda la bendición que se puede llegar a obtener de parte de Dios, hablando de su espíritu, de sus dones y de todo ese poder y esa autoridad que el hombre puede llegar a recibir de su Dios. Pero tenemos este tesoro, y mira con qué lo compara. ¿En dónde lo tenemos? Tenemos este tesoro en vasos o vasijas, ¿sí?, de barro. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de quién. Hay quienes dicen, no, yo soy lo que soy es por mi intelecto, por mi estudio, por mi preparación, porque me quemé las pestañas, porque me rompí el lomo trabajando. Seguro. Amado, lo que eres, si acaso algo has escalado en la vida, es porque la excelencia del poder de Dios se ha manifestado en un vaso de barro. Amén. En algo hecho del polvo de la tierra. Recuerda lo que dice el texto, lo vuelvo a leer. Tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de quienes, y no de nosotros. Pero el hombre quiere creer algo diferente. Volviendo pues, mis queridos hermanos, al libro del Génesis, capítulo número 2, nos continúa el Señor ministrando de la siguiente manera. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y dice, y sopló, ¿sí? ¿Lo tiene? Y sopló en su nariz. ¿Qué cosa? Sopló en su nariz aliento, dice allí, de vida. Y fue el hombre, luego de ese soplo, y fue el hombre, dice la Biblia, un ser viviente. Los términos que se utilizan en el resto de este versículo, número 7, son dignos de ser estudiados. El primero de ellos que me llama la atención es que luego de que Dios le da la forma al ser humano, a la imagen, ¿cuánto recuerdan la enseñanza de imagen y semejanza? ¿Alguien podría refrescarme la memoria? ¿Qué cosa era una imagen? ¿Una especie de qué? De representación, o fotografía, si lo quiero ver. Es como lo que ¿se acuerdan cuando yo cogía los palillos? ¿Cuántos recuerdan esto? Una imagen de este palillo, ¿qué sería? Si yo le tomase una foto y se la mostrase, sería eso una imagen. Pero si le pongo 2 palillos, serían cosas semejantes. El hombre fue hecho de la misma forma. Es una imagen de Dios y una semejanza de ¿quién? De Dios. De hecho, podríamos tomar este precedente para poder decir que al igual, que esos palillos, el hombre tiene ciertas características semejantes o iguales a ¿quién? A Dios. Pero no, obviamente, no es Dios. Amado hermano, ahora pues vemos al hombre formado a su imagen, y luego de esto dice la Biblia, Dios, para que ese muñeco de tierra pueda tener vida, Él, mi amado hermano, dice en la Escritura, sopla en su nariz. Apunte, por favor, si ha traído algo donde apuntar. El término aliento viene de 2 palabras hebreas. La primera de ellas se la puede ver en la Biblia como nefesh. N-E-F-S-H. N-E-F-E-S-H. Nefesh. Pero también se la puede ver en la Biblia con el nombre latín el nombre hebreo de Ruach. R-U-A-C-H. Nefesh o Ruach. Y en ambos términos, esto significa soplo. En ambos, soplo. Llamado, cuando Dios, una vez teniendo en sus manos al hombre elaborado,
y sopla. Hermano, esto implica de que Él hace partícipe de su vida, de su aliento, de su espíritu al hombre que ha sido creado de la tierra. Y esto tiene obviamente fundamento bíblico. Claro que sí. De hecho, mi querido hermano, cuando uno va al libro de Eclesiastés, uno puede ver allí de manera tajante, de manera, diríamos, textual, que Dios ha proporcionado de su espíritu para que el hombre pueda vivir. Acompáñeme, por favor, y venga conmigo al libro de Eclesiastés, allá en el capítulo número 12. Libro de Eclesiastés, capítulo número 12. ¿Lo tiene? Leo el verso primero y luego avanzaré o me saltaré a propósito al versículo 7. Dice la Biblia, mira, acuérdate, dice el verso primero, ¿lo tiene? ¿De quién? Ajá, del que te formó, del que te tomó entre el polvo de la tierra. Acuérdate de tu Creador, sobre todo ¿desde cuándo? En los días de tu juventud. ¿Por qué dirá esto el texto? Porque hay muchos que se quieren acordar de Dios y servirle cuando ya están agarrando un bastón. Sí, o cuando están agonizando en la sala de un hospital. Hermano, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan, obviamente, lo que le depara a todo ser humano. Antes que vengan los días malos, y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Dicho esto, mi querido hermano, avanzo, por favor, allá al versículo número 6 hasta el 7. Y esto es un mero simbolismo, el verso 6, para ver entender lo frágil y lo poco en cuanto al tiempo es que corta la vida del hombre. Dice la Biblia, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro, lo asume como una vasija de barro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y allí, ¿qué acontece? Verso 7, y el polvo vuelva a dónde, dice allá. ¿A dónde vuelve el polvo? A la tierra. ¿Qué polvo se refiere? Al polvo que sacamos de las repisas cuando limpiamos. ¿Polvo se refiere a cuál? Al cuerpo del hombre. Antes que, ¿verdad?, el polvo vuelva a ¿dónde? A la tierra. Y dice ahí, ¿cómo era? Y dice la Biblia, y el espíritu, y aquí está el asunto, y el espíritu vuelva ¿a quién? A Dios que lo dio. ¿Cuánto lo dio? No pierda, por favor, no pierda, Eclesiastés 12, y vuelva, por favor, a Génesis capítulo 2. ¿Qué dice la Escritura? Versículo número 7. Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Y qué hizo con el hombre? Y sopló en su nariz aliento de vida. ¿Qué cosa es ese aliento? Ese soplo es su espíritu. Su espíritu. La pregunta es, ¿cuándo el espíritu ahora da vida al ser humano? ¿Cuándo? Desde el preciso momento en que el espermatozoide se adentra en ¿dónde? En el óvulo. Allí, hermano, cuando se abre camino, inmediatamente al unirse, entonces, si así Dios lo dispone, sopla y nace la vida. ¿Cuántos no están, Juan? A veces han intentado, poder tener hijos. Y por más, mi amado hermano, que buscan la ciencia, por más que buscan a los médicos de mayor renombre, cuando Dios no dispone que haya vida en el vientre de una mujer, esa mujer fracasará en la cantidad de intentos que pueda tener. Solo Dios da vida. Y solo Dios la puede quitar. Entienda pues, mi querido hermano, que es el aliento de Dios
el que hace que el hombre pueda llegar a ser un alma viviente. Bien lo dice, si volvemos por favor a Eclesiastés capítulo número 12, verso número 7, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Hasta allí, ¿cuántos elementos, queriéndolo ver de esta manera, cuántos elementos componen al hombre? ¿Cuántos hasta allí? ¿Cuántos? Hasta el momento hay dos. El primero, el polvo. El segundo, el aliento o el soplo de Dios, lo cual es el espíritu. Pero el hombre tiene un tercer elemento. Ese elemento, mi amado hermano, es la combinación, por así decirlo, entre el aliento de Dios dentro de esa conjunción del polvo, lo cual luego obviamente saldrá como el alma. Es lo que nos hace, mi amado hermano, seres únicos y totalmente diferentes a otro ser humano dentro de este globo terráqueo. Mira que en el mundo hay, y yo lo he mencionado muchas veces, hay cerca de 7.000 millones de seres humanos. 7.000 millones de seres humanos. Pero cada ser humano es diferente a otro en su aspecto. Pueden tener cierto parecido, pero iguales, no. No pueden haber, mi amado hermano, dos personas como tú. Eres único. Dios ha hecho esa diferenciación en cuanto a la creación de cada ser viviente. Cuando uno va, por favor, y quisiera obviamente leer un texto de referencia, que algo me habla con respecto a este tercer elemento. Si vamos a la carta a los Hebreos, venga conmigo por favor, al Nuevo Testamento. En la carta a los Hebreos, miremos qué nos dice el Señor, allá en el capítulo número 9. Quisiera tomar de premisa el versículo número 27. Vamos a abrir primeramente el abanico. Hebreos capítulo número 9, versículo número 27. ¿Lo tiene? ¿Lo podría leer por favor también? ¿Qué nos dice? Ajá, ahora, ¿qué dice el texto bíblico, por favor? ¿Qué nos dice? Y de la manera que está establecido, ojo, está decretado, está normado de Dios para el hombre, está establecido, dice allí, para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué dice? Ahora, ¿por qué he tomado este texto en particular? Antes de adentrarme en el tercer elemento del hombre. Llamado, el polvo, ¿a dónde va? Luego de que el hombre perece. ¿A dónde va la carne del hombre? La carne, ¿a dónde? Al polvo. Vuelve a la tierra de donde fue tomada. El espíritu, lo que Dios nos ha dado para poder tener de Él no solo vida, sino presencia de vida. Y esto se me estaba pasando por alto. ¿Por qué Dios habrá de soplar en el hombre? Llamado, el Espíritu de Dios en cada individuo nos da una conexión con el cielo. Todo hombre, por muy perverso o muy gentil que sea, tiene de Dios un pedacito de Él. Llámelo como usted quiere llamarlo. Hay quienes le dicen conciencia. Es esa pequeña voz que te dice, has hecho mal. Devuélvelo. ¿Sí lo has escuchado alguna vez? ¿Ah? ¿Por qué estás con esa? No es tu mujer. ¿Lo has escuchado? ¿Ah? ¿Qué haces con la billetera de tu marido? Déjale ahí.
¿Lo ha escuchado? Hay otra que le dice, cállate, diablo sucio. No es el diablo. Amados hermanos, todos tenemos un pedacito de Dios. Por eso el ser humano, que cuando está en graves necesidades, en situaciones que son obviamente inevitables de desgracia, lo primero que hacen es invocar ¿a quién? A Dios. Es algo innato, hasta el ateo puede llegar a decir, ¡Dios mío! Ay, perdón, soy ateo. Está en nosotros, mora en nosotros. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque Dios ha depositado en el hombre su espíritu. Ahora, vemos que la carne se hace polvo y vuelve, dice la Biblia, ¿a dónde? A la tierra, de donde fue tomada. El espíritu regresa ¿a quién? Ya lo leímos. A Dios que lo da. ¿Y por qué ahora, en el verso 27, luego de que el hombre muere, porque hay unos que dicen, y hago esta aclaración porque hay muchos que dicen, luego de esta vida, ya no hay otra. Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¿Verdad? ¿Se ha escuchado esto? Vive la vida, que luego de esta ya no hay más. Disfrútalo, ¿verdad? Piensan que todo es aquí. Inclusive hay unos que son un poco atrevidos por su ignorancia. Dicen, aquí mismo es el infierno. Aquí se paga todo. Está equivocado, le cuento. Hermano, si el cuerpo, que es del polvo de la tierra, vuelve a la tierra, y el espíritu, el segundo elemento, vuelve a Dios que lo dio, ¿por qué en Hebreos capítulo 9, verso 27, se nos dice que luego de que el hombre muera una sola vez, después de esto ahora va a tener que ir a dónde? Dice, ¿a dónde va a tener que ir ahora? Y yo le pregunto, ¿y qué del cuerpo del ser humano va a juicio? ¿Qué? Si ya el cuerpo está en dónde? En la tierra. Y el espíritu regresó ¿a quién? Al Señor. ¿Qué es lo que se expone entonces al juicio? El alma. Amados hermanos, bíblicamente, este término alma, bíblicamente, mi querido hermano, está registrado 617 veces en la Biblia. Dicen muchos predicadores que si algo en la Biblia está, sí, más de 3 veces es porque es sumamente seguro, pero cuando se refiere al alma, la Biblia no escatimó, sí, diríamos, este tipo de palabras para ponerla hasta ese bendito número. 617 veces está. Usted podría encontrarlo en cualquier parte de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Las almas. Mi amado hermano, venga conmigo, por favor. Vamos a topar, obviamente, sí, el primer término que yo creo que es el que más encaja al texto del Génesis. En la primera carta a los Corintios, creo que es el texto que más nos va a ayudar a poder entender el Génesis, que es lo que estamos en esta noche, sí, tratando de estudiar. En el capítulo número 15, espero que esté apuntando las referencias. En la primera carta a los Corintios, capítulo número 15, acérquese con detenimiento, por favor, al versículo número, voy a leer desde el versículo número 41 en adelante. Desde ahí voy a leer. Quiero llegar al 45. ¿Lo tienen? Ese pequeño texto nos hablará de la creación y de qué manera Dios a su creación le dará no solamente la forma, sino la gloria a cada elemento creado. Verso número 41. Una es, dice allí, la gloria de quién. Una es la gloria o la majestuosidad del sol. Otra la gloria de qué. Y otra la gloria de qué. De las estrellas. Y mira,
Pues una estrella es diferente de otra, pero ¿en qué? Cuando usted ve al firmamento en lo profundo, sí, se le pierde la vista, usted podría ver diferencia entre estrella y estrella. Para usted simplemente son pequeños destellos de luz. Pero para Dios, que las reconoce hasta por su nombre, sí, las ha hecho diferentes ¿en qué? En gloria. Versículo número 42. Así también, solamente lo estoy leyendo como referencia, también en la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra y se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Verso 45, y aquí quiero llegar. Así también está escrito, ojo, fue hecho el primer hombre. ¿Quién? Adán. ¿Y cómo Dios lo reconoce a Adán? ¿Cómo lo reconoce? Como alma viviente. El postrer Adán será ahora ¿qué cosa? Espíritu vivificante. Dice el verso 46, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego, ¿qué cosa? Luego lo espiritual. ¿Y por qué lo dice de una manera, para muchos podría ser ofensiva, lo animal es primero? Porque, amado hermano, el hombre, sin tener el soplo de Dios, podría ser comparado como cualquier otro animalito de la creación. Pero con el soplo divino, llamado el hombre, ha de ser, sí, levantado con un cuerpo espiritual, lleno de gloria. Llamado, la Escritura pues reconoce en el verso 45 que fue hecho el primer hombre, Adán, y fue reconocido como ¿qué? No como polvo, no como espíritu, sino como alma que tiene vida. He allí el tercer elemento. Y de esto, obviamente, mi querido hermano, de esto se hablará enormemente en la Biblia. Quisiera, por favor, sí, vea lo que nos dice la Escritura allá en Salmo 119. Quisiera tomar ya referencias adicionales. En el capítulo número 119 nos dice el Señor en el versículo número 25. Libro de los Salmos, capítulo número 119, versículo número 25. ¿Lo encontró? Libro de los Salmos, capítulo número 119, versículo número 25. ¿Ya lo tiene? ¿Qué nos dice el Señor? Abatida, dice el salmista allí. Abatida hasta el polvo. ¿A qué cree usted que se refiere cuando dice polvo? Hasta el cuerpo, pero tipificado en qué? ¿O representado qué? En la muerte. Abatido estoy hasta el polvo, es decir, hasta la muerte. Está, pero ¿qué cosa? La carne, no. Está, que dice, mi alma. Está mi alma. ¿Qué quiere él entonces? Vivifícame, dice allí. Vivifícame según tu palabra. ¿Por qué, mi amor hermano? Porque la palabra de Dios es la que puede penetrar en lo más profundo del alma. Dice la Biblia que su palabra es más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra, dice la Escritura, ¿hasta dónde? Hasta los tuétanos, que es la médula de los huesos. No necesariamente porque mis huesos lo necesiten, no porque tampoco digo yo que su poder necesita así mi cuerpo recibirlo, sino porque se refiere estrictamente a lo más precioso que puede tener este cuerpo, este estuche, este revestimiento, es el alma. Jesús, mi amado hermano, hizo gran hincapié en que debemos de estar pendientes más allá de lo que el cuerpo pueda vestir.
vestir, de lo que el cuerpo pueda comer, pero debemos estar más pendientes de nuestro futuro para nuestra alma. Acompáñenme, por favor, y vayamos al Nuevo Testamento. Quisiera, si ver en los evangelios, ¿qué tiene Jesús que decirnos con respecto al alma del hombre? En el Evangelio, denme un segundo por favor, de Mateo, capítulo 16. Evangelio según San Mateo, capítulo número 16. ¿Lo encontró? Evangelio según San Mateo, capítulo número 16. Dice el Señor desde el versículo número 26 en adelante. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo, pero perdiere qué cosa? Perdiere su alma. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno, dice allí, conforme a qué, conforme a sus obras. La pregunta es, ¿a qué le pagará el Señor? ¿Al cuerpo necesariamente? Es al alma. La advertencia de Cristo, mi amor hermano, en este pasaje es que el hombre debe de estar más pendiente del futuro de su alma que del beneficio de su carne. El problema nuestro es que en esta tierra no buscamos la complacencia a futuro del alma, sino la tranquilidad, el reposo, la comodidad, el orgullo y la alegría de la carne en esta tierra. Diríamos que estamos más pendientes de que haya un buen plato de comida sobre la mesa para el vientre que en lo que puede llegar a alimentar tu alma. Pregunto, ¿y con qué se alimenta el alma del hombre? ¿Con qué la alimentas tú? Vas a un comisariato y pides algo para tu alma. ¿En qué gastas el dinero? ¿Acaso no es solamente para poder darle comodidad solamente a tu cuerpo? Compras jabón. ¿Para qué cosa? Para limpiar qué cosa? El cuerpo. ¿Y con qué jabón vas a lavar el alma? Te pregunto. Mira, hay quienes piensan que bañándose y restregando seguramente el cuerpo a limpiar el alma. Acompáñame un texto en Jeremías capítulo 2, verso 22. Es un texto muy curioso, por cierto. Dice la Biblia, allá en Jeremías 2:22, aunque te laves con lejía, es decir, con la esencia de con lo que se hace el cloro, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, ¿qué ocurre? La mancha de tu pecado, ¿qué dice? Se borra. Y la pregunta es, ¿y qué es lo que puede, amado hermano, lavar el alma? Dice aquí que la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de ti. ¿Dijo quién? Dijo Jehová, el Señor. En el Nuevo Testamento, ven conmigo por favor. En las cartas del apóstol Pablo, nos dice el Señor, en el libro de Ezequiel, en el Antiguo Testamento, dice el Señor, está seguido también de Jeremías. En Ezequiel, acompáñenme por favor, libro de Ezequiel, capítulo número 18, declara la palabra de Dios lo siguiente, versículo número 4, con esto termino. He aquí,
almas. Ojo, ¿quiénes han dicho? No, o sea, mi cuerpo lo mando yo. Yo soy el dueño de mi vida. ¿Quién ha exclamado eso alguna vez? A mí nadie me manda. Ni tú me mandas, le dice el marido a la mujer. O la mujer al marido. ¿Verdad? Estás equivocado. He aquí, todas las almas son mías. ¿Como el alma de quién? ¿Cuántos son papá acá? ¿Cuántos son papá? ¿Qué padre no le ha dicho a su hijo? Tú no me mandas, cállate. Yo soy el dueño acá. Yo, sí, mi palabra, sí es lo que tiene valor aquí. Hermano, todas las almas son mías, dice el verso 4. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo también es mía. Pero, mira lo que dice la parte final, el alma que pecare, esa morirá. Qué curioso. No dice el cuerpo que pecare, dice el alma. ¿Sabes por qué? Porque el cuerpo hace lo que el alma desea. Mi amado, diríamos de esta manera, un cuchillo, ¿cómo tú lo ves? ¿Como un instrumento maligno o benigno? ¿Cómo lo ves? Si lo pones bajo las manos de un chef, es una preciosa herramienta de trabajo que diríamos a su uso, preparará así la comida y obviamente será una exquisitez para en este caso, para nuestro paladar. Pero si lo pones en las manos de un ladrón, produce desgracia, muerte y calamidad. La pregunta es, ¿el cuchillo como tal es bueno o es malo? El cuchillo como tal no tiene voluntad, sino quien lo toma. Tu cuerpo es bueno o es malo. La Biblia es clara al decir que todo lo que Dios creó es bueno. Tu alma es cual mano que agarra el cuchillo. Tu alma hace que este cuerpo se meta en el prostíbulo. O tu alma es la que hace que este cuerpo se meta en la iglesia. ¿Me explico? Por eso ha dicho Dios, el alma que pecare, esa va a morir. Mi amado, tu alma no te pertenece al cuerpo. ¿Qué ha dicho Dios? Todas las almas son mías, que ahí es donde viene la encrucijada del hombre. Pero si son de Él, ¿por qué permite que pase lo malo? Porque somos número uno para responsabilizar a Dios, ¿sí?, de todas las cosas malas que pasan en el mundo. ¿Sí o no? Se muere alguien, ¿y por qué Dios no hizo nada? Muere un niño, ¿y por qué Dios no lo interrumpió? Muere una madre, pero ¿por qué Dios no hizo algo? Mi amado hermano, Dios le dio a las almas libre albedrío. Es decir, les dio libertad. ¿Cómo quieres? ¿Cuántos están casados acá? ¿Cómo quieres que tu pareja esté en tu casa contigo? ¿Por obligación? ¿Por imposición? ¿O por libre decisión? Porque si estuviera allí por imposición, ¿qué se pierde en ese estado? ¿Qué se pierde? No hay amor. Pues hay gente que está en el hogar impuesta. Ojo, por imposición. ¿Por qué? Porque le ha dicho, si te vas, tus hijos se quedan aquí. Ay, no, mis hijos no los puedo creer, y se queda la madre. Lo mismo puede pasar con el padre. Si te vas, nunca más verás a tus hijos. Entonces no me voy. Por imposición. Mira. ¿Sí me está entendiendo? ¿Cuánto me están entendiendo? Dios no quiere que lo que Él creó, el hombre, esté
sí, a su servicio por imposición. Dios quiere que estemos. Yo ya le mencioné. ¿Ah? Por voluntad propia. Por eso Dios le ha dado a cada alma poder de decisión. Amén. Y Dios, pese a lo que usted le pueda, ojo, hacer a este cuerpo, Dios respeta la decisión de las almas. La respeta. Cuando un hombre se levanta contra otro y quita la vida, Dios no se impone en su voluntad. ¿Puede hacerlo? Claro que puede hacerlo. ¿Lo hace? No lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque le ha dado a cada alma poder de decisión. Mira, y me adelanto, porque quiero corroborarlo con la Biblia. Cuando voy al libro del Génesis, ven conmigo por favor, ahora sí creo que termino. ¿Cuántos se recuerdan las palabras del concierto del hermano Patricio Mena? Yo me recuerdo. Sí, la gente pedía otra, ¿no? Él acababa de cantar y dice, otra. Y yo cuando digo voy a terminar, nunca me piden otro versículo. Otra. Era otro, y se terminó este de otro. Cuando uno va al libro del Génesis, ven conmigo por favor. Dios quiso o trató de intervenir antes de que ocurra el primer crimen en el mundo. Ya usted sabe a quién se refiere. A Caín. Quiso, pero no lo hizo. Quiso. Vea cómo Dios va a intervenir. Capítulo 4 del Génesis, versículo número 6. Aquí Caín ha terminado de dar una ofrenda a Dios, voluntaria, ofreció del fruto de la tierra de su cosecha, ofreció, digamos, alimentos cultivables a Dios, mientras que Abel hizo lo mismo con el ganado, con las ovejas que tenía. Al término de ese sacrificio, los dos salieron, obviamente, de ese ritual, ¿sí?, para Dios, pero el uno salió satisfecho y el otro salió totalmente insatisfecho. Y Dios le dice a Caín, verso número 6, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Sí? Este término ensañarse es ¿por qué te has descompuesto? ¿Por qué te has malhumorado? ¿Por qué te has, digamos, en tu corazón te has denigrado? ¿Por qué? ¿Por qué te has ensañado en gran manera y decayó? Sí, versículo número 6. ¿Y por qué te has decaído en tu semblante? Verso 7, y aquí está el asunto. Medular. Si bien hicieres, mira cómo Dios le da, digamos, la campanita de alerta. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, ¿qué ocurre? ¿Qué dijo Dios allá cuando leíamos Ezequiel? El alma que pecare, ¿qué dijo? Y si hicieres el mal, y si aquí el pecado está a la puerta. Con todo esto, es decir, con todo este consejo que te he dado, a ti, no a mí, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de tus decisiones. Tú, solamente tú. Así, tú te enseñorearás. Terminado esto, Caín, digo yo, al siguiente día o al mismo día, salió, invitó a su hermano, vámonos de shopping, vámonos al malecón, no sé, se lo llevó y allí lo mató. Es que así se hacen las puertas actualmente, le cuento. Las planifica, ¿verdad? Las lleva, vamos a pasear y cuando le tienes preparada es la muerte. Mi amado hermano, la pregunta es, ¿tiene la culpa Dios de esto? El hombre decide. Si el hombre le arrebata la vida a un niño, no, Dios no es el culpable. Es el hombre que decidió en su alma hacer de su decisión, hacer un destino. En este caso,
no de bien, sino de mal. Amados, en Génesis 2, recuerden, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Un hombre tripartito, cuerpo, alma y espíritu. Todas tres cosas son de Dios. El cuerpo, Dios te lo dio. Su espíritu, Él sopló sobre ti para que tengas vida. Y como lo decía Ezequiel, toda alma es mía. Pero siendo de Él el cuerpo, el alma y el espíritu, nosotros decidimos qué hacer con ellos. ¿Sí me entienden? Usted decide qué hacer con ese cuerpo, con esa alma y con ese espíritu. Sea sabio, dele el uso que Dios quiere que sí que le demos. ¿Y cuál es ese uso? ¿Cuál cree usted? ¿Ah? Digo yo, ¿qué tipo de uso usted le da al cuerpo? ¿Lo lleva para las borracheras? ¿Qué uso le da al cuerpo? ¿Lo lleva a los casinos? ¿Lo lleva a las cantinas? ¿Qué hace con ese cuerpo? ¿Qué uso le está dando al cuerpo? ¿Lo lleva para que sea expuesto para la mentira, para el adulterio? ¿Qué uso le está dando al cuerpo? Recuerde que el cuerpo como tal, si es simplemente un mero estuche que su alma maneja voluntad. ¿Sí me entiende? Amado amigo y hermano, lo que usted haga con ese cuerpo que es de Dios, la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Y el que profanar el templo, el que destruye el templo, dice la Biblia, Dios también lo destruirá. Pregunto, pudiendo tener de Dios sus máximas y gloriosas bendiciones, ¿por qué haré un mal uso de este bendito cuerpo que Dios me ha dado? Si acaso no has sabido administrar este cuerpo, suplico delante de Dios y te ruego, mi querido amigo y hermano, que le des el uso que Cristo nos ha enseñado hasta el Pon el cuerpo más bien para hacer, como lo decía Pablo, como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ya no lo expongas a la mentira, comienza a hablar la verdad. Ya no lo expongas al adulterio, comienza a ser fiel. Ya no lo expongas al licor. Si quieres embriagarte, embriágate. Uy, de verdad, hermano, sí, pero con el Espíritu de Dios. Su palabra puede llenarte, puede vivificarte y vas a sentir la mejor borrachera espiritual del mundo. Espiritual. Llénate de ella. Esa palabra te ayudará a cambiar en todas tus áreas. Oremos a Dios, dándole gracias. Señor, ha sido sumamente claro en esta noche. Y hemos entendido que yo formo parte de esta tierra, no porque mis padres quisieron, sino porque hay un Dios en el cielo que así lo ha dispuesto. Yo no soy un accidente. Muchos padres suelen decir, no estabas programado que naciste. Yo no soy un error en el calendario. Yo estoy aquí porque Dios así lo dispuso. Y Dios